Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este nuestro nuevo encuentro, aquí a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Hoy nos encontramos para pensar la misión desde el llamado de Dios, un panel con reflexiones y herramientas para profundizar justamente este tema de la misión en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, un tema que se viene hablando ya en los diferentes distritos. Hoy tendremos la participación de 3 integrantes de una mesa de diálogo que está habiendo ya en diferentes espacios. Estará con nosotros el pastor presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, pastor Leonardo Schindler, estará el magíster David Sela-Heffel y la pastora Anedore Fenhaus. Con ellos vamos a estar dialogando en este espacio sobre el proceso que estamos teniendo como iglesia, en el que estamos embarcados en lo que tiene que ver con pensar la misión de la iglesia justamente a partir del llamado de Dios. Lo que queremos hacer es pensar juntos y juntas en este espacio. Así que vamos a darle ahora ya en primer término la bienvenida al pastor Leonardo Schindler, pastor presidente de nuestra iglesia. Bienvenido, Leo. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Bien. Y a Está todos los que claro, nos escuchan, a todas las que nos escuchan. Está claro que en la IERP siempre se hizo misión, ¿verdad? De hecho, hay muchos testimonios en los cuales hombres y mujeres pueden dar cuenta de esto, ¿no? De la presencia de Dios en sus vidas a través de, en este caso, de la iglesia, del testimonio de las comunidades. Entonces uno podría preguntar, entre otras preguntas que podría hacer, digamos, ¿por qué hacer ahora un proceso de trabajo en lo que tiene que ver con misión? Sin embargo, no es lo primero que quisiera abordar contigo, Leo, sino No, pero digamos, preguntarte, me parece que ese punto que vos señalás me parece que es un punto importante de partida. Es decir, la misión de Dios encomendada a la iglesia es una tarea que es inherente a nuestra condición de iglesia. Es más, si uno mira lo que es el estatuto de nuestra iglesia, hay un fuerte compromiso, digamos, en la evangelización, en el compromiso en la vida social, compromiso con el cuidado de la creación, con la defensa y promoción de los derechos humanos. Y si uno mira también, digamos, lo que es la vida de nuestras congregaciones, eh, uno puede notar fuertemente, digamos, que hay mucha actividad, mucha tarea, mucha catequesis, eh, difusión del Evangelio, predicación de la palabra, diaconía, anuncio, presencia evangélica allí donde estamos. Es decir, la misión es algo que es parte de nuestra identidad y de lo que hacemos. tiene que ver con una Pero me ibas a historia. preguntar otra cosa, perdón. Sí, yo te iba a preguntar, sí, iba a agregar algo a lo que estabas diciendo ahora, pero vuelvo a la pregunta del inicio, digamos. Eh, ¿Cómo surge este proceso de reflexión en torno a la misión de la iglesia en este momento ahora, digamos? En este momento, a ver, en el año 2018, 6 de los 7 distritos de nuestra iglesia tomaron como tema de reflexión en sus conferencias distritales, e incluso uno puede observar, digamos, entre los jóvenes y entre las mujeres, el tema de la misión, ¿sí? ¿Cómo ser iglesia? ¿Cuál es la tarea que como iglesia sentimos que hoy nosotros tenemos que hacer? ¿A cuáles son los llamados a los cuales tenemos que responder? Eso era algo que estaba muy presente en el año 2018 en todas las conferencias distritales, y quizás sea el fruto de esta preocupación o esta ocupación en torno a ese tema de por lo menos, digamos, dos fuerzas. Por un lado, el deseo de ser sal y luz en el mundo, es decir, de ser instrumentos de Dios al cumplimiento de esta misión encomendada por Él.
Por otro lado, también puede observarse mucha preocupación, especialmente de aquellos que tienen a su cargo la conducción de las distintas congregaciones y también de los distritos, una preocupación por, bueno, una disminución de la membresía, que no todos participan de las actividades como quisiéramos. Eh, entonces, digamos, hay una conjunción de factores que de alguna manera inciden y que promueven, ¿no? Es decir, esto. Por un lado, el deseo de cumplir con ese mandato del Señor de ser instrumentos suyos al servicio de Dios. Y por otro lado, la preocupación de que, bueno, algo anda mal y tenemos que hacer algo que sea distinto. No sabemos muy bien qué, pero tiene que ser distinto a lo que veníamos haciendo porque por este camino que estábamos yendo hay cosas que tenemos que replantearnos. Y creo que esa conjunción de factores llevaron a que promover de alguna forma esta estable inquietud, ¿no? De querer pensar la misión, ¿no? Comenzaron por los distritos y como fue un planteo tan general, bueno, entonces la Junta Directiva a comienzos del año 2019 tomó podríamos decir, se hizo cargo de esta inquietud y entonces dijimos, bueno, vamos a reflexionar sobre hacia dónde ir como iglesia con los distritos. Y vamos a invitar también a los jóvenes y vamos a invitar también a las mujeres. Y lo cierto es que queremos que este proceso de reflexión, de encaminar, digamos, de buscar caminos conjuntos dentro de la iglesia para el cumplimiento de la tarea misionera, sea algo que podamos ir construyendo entre todos y todas. Claro, fue un camino que arrancó, digamos, y cada vez se fueron sumando más protagonistas en ese caminar. Por eso, digamos, no es una iniciativa que la Junta Directiva tomara del aire, sino que tiene sus raíces en la preocupación manifiesta de los distritos y en la preocupación manifiesta de muchas congregaciones y en el deseo de muchos hermanos y hermanas de ser una iglesia que tenga presencia evangélica en el contexto dentro del cual estamos. ¿Y cuál es la idea y cuál es el objetivo? ¿A qué se quiere, a qué queremos arribar con esto, si es que cabe la pregunta? Sí, a ver, queremos arribar a marcar, señalar algunas directrices del trabajo, para el trabajo de nuestra iglesia en los próximos años. Acordar algunos ejes comunes de trabajo, de pastoral, dentro de nuestra iglesia, que de alguna forma también nos permita cumplir nuestra tarea con todas nuestras debilidades y con todas nuestras fortalezas, eh, tratando de que los recursos de los cuales disponemos puedan ser también bien aprovechados. Y cuando hablo de los recursos, hablo de los recursos humanos, hablo también de los recursos edilicios, hablo también del capital intelectual que tenemos y también hablo de los recursos económicos. Es decir, que todo aquello que nosotros tenemos pueda estar orientado de alguna manera detrás de propósitos comunes, ¿no? Que podamos reflexionar como iglesia hacia dónde queremos caminar. El mundo de hoy, las personas y también las sociedades en las que estamos son muy cambiantes y también eso nos obliga de alguna forma a preguntarnos
¿cómo acompañamos esas transformaciones? ¿Cómo somos iglesia en medio de todas esas transformaciones? ¿Cómo podemos incidir, ¿no? Yo siempre digo, uso la frase que leí alguna vez en un texto de Eduardo Galeano, hay que rascar donde pica, ¿no? Y tenemos que también, para eso tenemos que buscar un camino en común. Esta es una iglesia muy diversa y es riquísima la diversidad que tenemos. No es lo mismo una congregación en Buenos Aires que en el Paraguay, que en Misiones, en el sur, en el oeste, en Uruguay. Es decir, todas nuestras congregaciones son diversas, pero justamente en esa gran diversidad, el enorme desafío es encontrar algunos ejes comunes, ¿no? Que nos potencialicen, es decir, que podamos aprovechar todo lo que tenemos en pos de una dirección común. Y usando esa frase, como para ir finalizando, usando en realidad la imagen que utilizaste recién, como para ir finalizando esta parte del diálogo, ya después vendrán los otros dos protagonistas de este encuentro de hoy. Pensando en la misión de la iglesia hoy y cuáles son los llamados que tenemos como iglesia, ¿dónde pica hoy? Y que hay que rascar. Yo creo que hay una sociedad que está atravesada por muchas preocupaciones. Por un lado, la más inmediata, esta incertidumbre que nos genera la pandemia con su crisis sanitaria y también con la crisis económica. Una sociedad que está atravesada por enormes desigualdades también, donde la sobrevivencia para muchos hermanos y hermanas se ha vuelto realmente muy dificultosa. Y creo que ese es uno de los lugares donde tenemos que poder anunciar un evangelio. Y también en un montón de hermanos y hermanas para quienes que necesitan el poder encontrar un sentido para sus vidas. Y un sentido que venga de la mano de la gracia y del amor incondicional de Dios. Esta es una sociedad en la cual se te obliga a pagar un precio muy caro para que tu vida tenga un sentido y un valor. Y nosotros como cristianos protestantes tenemos un mensaje que es maravilloso, que es el del amor incondicional de Dios, del perdón, de las oportunidades, de un Dios que te ama sin exigirte nada a cambio, que su amor es ilimitado. Digo, ¿cuánto sentido a la vida se puede recibir a partir de esa gracia y cuán diferentes pueden ser las vidas de todas las personas una vez que se sienten amadas también por Dios? ¿Y cuánto amor se puede dar a partir de allí? Las grandes transformaciones que este mundo necesita serán fruto de políticas adecuadas, pero también de personas que estén dispuestas a amar con la misma intensidad con la que Dios nos ama a nosotros. Miren si tenemos terreno para poder trabajar. Y yo creo que esas son las preocupaciones de las personas hoy, la sobrevivencia y el sentido de sus vidas. Que tiene que ver con nada más y nada menos que con la dignidad con la que Dios nos hizo a cada uno y a cada una de nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por este aporte, por favor. por ayudarnos. Y bueno, aprovechar para saludar a todos los hermanos y hermanas que compartan este material. Muchas gracias. Ahí compartíamos con el pastor Leonardo Schindler, pastor presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Agradecemos al pastor presidente por ayudarnos con esta fundamentación sobre la importancia de hacer una planificación de la misión de la Iglesia a nivel sinodal y lo que implica, ¿no?, la responsabilidad que nos cabe como cristianos y cristianas, hijos e hijas de un mismo Dios. En este caso vamos a pasar ahora a un segundo momento de este diálogo y vamos a dar la bienvenida al magíster David Selagefer. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo va, Eugenio? ¿Todo bien? Bien, con David hablamos
casi todos los días, pero jamás, ahora caigo en cuenta que nunca te hice una entrevista. Siempre la primera vez, ¿no? Siempre es la primera vez. Así que bueno, David, has estado trabajando, hablábamos recién con Pastor Leonardo Schindler, vos estuviste trabajando otro de los aspectos de esta actividad, de esta planificación de la misión. Recién hablábamos con Leo y una de las cosas que quedó resonando es que este proceso de trabajo, yo creo que lo que quedó resonando es que se enmarca que es un proceso largo, es un proceso que no surgió ayer y que no es que estamos inventando la pólvora, pero que tiene que ver con lo contextual, con el testimonio que somos invitados a dar, ¿no? Y además, por otro lado, que siempre se hizo misión, ¿sí? Y lo que vamos a pedirte ahora es que nos ayudes a comprender cómo se fue dando ese proceso. Es decir, ¿desde cuándo se habla de misión en la IARP? Bueno, mirá, ¿desde cuándo se habla de misión en la IARP? Desde siempre, digamos. Hablar de misión en el caso de una iglesia es un lugar común o debiera serlo, ¿no? Una iglesia que no hable de misión es como quizás vacía de contenido o vacía de sentido. Pero en el pequeño grupo de trabajo que se ha conformado como para darle marco y un acompañamiento a esto que comentaba el pastor presidente, una de las primeras cuestiones que dijimos es ¿por qué no investigamos en la historia reciente de la iglesia qué fue lo que se dijo respecto de la misión de la IARP? Y entonces, o de la misión en la IARP. Entonces, lo que hice fue revisar distintos documentos. Ustedes saben que en el caso de nuestra iglesia, cada vez que hacemos algo lo escribimos, y entonces tenemos muchos documentos escritos sobre casi todas las cosas que hemos hecho, o gran parte de las cosas que se han hecho están documentadas. Entonces, lo que hice fue revisar archivos de nuestra iglesia desde los últimos 30 años para atrás. Fue un recorte que hice, pero ¿por qué 30 años para atrás? Porque efectivamente en 1989, en un sínodo celebrado en Crespo, el tema de ese sínodo fue misión y evangelización de la iglesia. Y es muy interesante porque durante los últimos 30 años en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata se ha estado hablando de manera directa o indirecta en los distintos sínodos de la iglesia sobre la misión. Ahora, ¿siempre se sistematizó esto? No. ¿Qué quiero decir con que no se sistematizó? Los distintos sínodos que se fueron celebrando en nuestra iglesia hablaban de la misión, era uno de los temas, pero no era el único tema. Y entonces ahí nos vamos a encontrar, yo hice un pequeño raconto de qué es lo que se fue hablando en cada uno de esos sínodos, y hay un pequeño documento que escribí, que son 6 páginas nada más, que después vamos a poder quizás dejar la referencia de dónde ese documento está a disposición de todas las personas que lo quieran consultar. Ahí hago un pequeño raconto de qué fue lo que se charló en cada uno de estos sínodos, pero en definitiva el resultado es que hablamos durante 20 años de manera continuada, pero no hubo una sistematización. Nunca se decía qué es lo que habíamos aprendido en el sínodo anterior y tratábamos de implementarlo para el siguiente. Entonces, ¿desde cuándo se habla? Se habla desde siempre, de manera continua en los últimos 30 años, pero no ha sido sistematizado. O sea, lo que estás diciendo es que muchos de los procesos como que muchas veces se volvía a empezar con lo mismo de vuelta. Totalmente. Por esta falta de sistematización. Exacto, exacto. Y se dieron como estas dos cuestiones. Por un lado, había una junta directiva que determinaba, a partir de diferentes lecturas de las realidades que se iban viendo, tanto en Uruguay, en Paraguay como en Argentina, como países todos, digamos, se establecía quizás la necesidad de hablar sobre misión de la iglesia, pero nos encontramos, a partir de la lectura de las actas y de los diferentes documentos que se escribieron en esos sínodos, que habían otros temas que quizás generaban mayor interés de las personas que participaban del sínodo, ¿no? Entonces, por un lado el tema era la misión,
pero por el otro lado habían otros temas que quizás eran o significaban mucho más para las personas que en aquel momento participaron de los sínodos. Entonces, nunca se terminaba de sistematizar. Temas como, por ejemplo, o no viene al caso. Sí, podemos contar, por ejemplo, en el sínodo del año 2000, celebrado en El Dorado, Misiones, el tema era educar para la vida, capacitar para la misión. Pero en ese sínodo, el hito, si querés, fue el sistema previsional de los ministros de la Iglesia Evangélica de La Plata. Entonces, ¿qué sucede? Uno analiza las actas de ese sínodo y en realidad llevó muchísimo más cabeza, espacio y tiempo de discusión sobre el sistema previsional y no sobre el tema que efectivamente era el convocante del sínodo. Interesante lo que señalás, David. Interesante, ¿no? Te doy otro ejemplo, mirá. En el sínodo anterior a ese, del año 1998, en General Ramírez, el lema era Jesús dice, yo hago nuevas todas las cosas, y ahí también se siguió hablando sobre la misión de la Iglesia. Pero el hito de ese sínodo fue la reforma de los estatutos de la Iglesia Evangélica de La Plata. Digo, había mucha preocupación en discutir sobre la reforma de los estatutos y quizás se le restó importancia al trabajo que efectivamente convocaba ese sínodo. Pero a su vez también me permito agregarte que también van surgiendo otros temas que tienen que ver con nuestra esencia de ser cristiano. Pienso ahora, por ejemplo, en toda la cuestión del desarrollo de la conciencia del cuidado de la creación, por ejemplo. Sí, de repente yo pensé que señalabas en ese sentido, digamos, cuando hablabas de otros temas que aparecieron, ¿no? Hay un montón de temas que más allá, digamos, de esta no verbalización de un plan de misión o algo así, van surgiendo como hitos que después quedan marcados, digamos, ¿no? Me parece, digamos, que por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con, y que la IERP fue marcando también como hitos, ¿no? El tema de la ordenación de la mujer, digamos, el tema de los derechos humanos. En definitiva, si uno va recorriendo estas 3 décadas que vos señalás, también aparece esto. Y la pregunta es si esto es parte de la misión también o no, digamos, ¿no? Es decir, no sé si cabe a que vos lo respondas, digamos. Mira, totalmente. Justo en esa línea te puedo compartir. En el sínodo del 98, respecto de la pregunta que varios asistentes en ese sínodo se hicieron fue, bueno, pero la Iglesia Evangélica del Río de la Plata está por cumplir 100 años. Recordemos que el sínodo evangélico alemán, 1899, es, si se quiere, el inicio de la IERP en tanto federación, porque hay congregaciones que son preexistentes a 1899, pero en cuanto se conforma el sínodo evangélico alemán, y fíjense, en 1998 estamos por cumplir 100 años como Federación de Iglesias. Entonces varios decían, a ver, no es posible que seamos iglesia sin haber trabajado las cuestiones de la misión. Y uno de los escritos, porque hay distintos escritos de varios pastores que estuvieron presentes en ese sínodo, el pastor Juan Abelardo Schwint decía en su escrito, lo leo porque es cortito, él decía, la misión como mandato evangélico está presente en nuestras formas de ser iglesia. Predicación, catequesis, visitas, obras diacónicas, sino también en la práctica de muchos miembros de las congregaciones, visitadores, predicadores laicos, encargados de estudios bíblicos. Ahí el pastor Juan Abelardo Schwint decía, hacemos misión todo el tiempo. Es parte inherente del ser iglesia. ¿Y dónde se visualiza esa misión? En todas estas actividades que decía, ya lo venimos haciendo. Ahora, la pregunta era, ¿tenemos como Iglesia Evangélica del Río de la Plata alguna fijación de líneas o ejes transversales o generales en los cuales todos trabajemos? La respuesta es no. Ya en 1998 se decía no, y cada uno tenía, y sigue teniéndolo, su mirada respecto de qué es la misión de la Iglesia, porque esta es la otra cuestión. Todavía quizás no nos hemos puesto de acuerdo respecto de qué es la misión de la Iglesia. Todo el mundo te va a decir que tiene una definición, y yo también tengo la mía propia.
¿sí? Pero cada uno tiene una definición propia que no está ni bien ni mal. Pero la idea es, che, podríamos estar hablando todos más o menos de lo mismo y podríamos ponernos de acuerdo para que todos estemos de acuerdo en de qué hablamos cuando hablamos de misión de la iglesia. Bueno, esa es una de las tantas invitaciones en este proceso que estamos iniciando y que, como todo proceso, lleva su tiempo. Bien, bien, justamente yo a eso iba a ir, digamos, o sea, se desprende de que realmente nunca se hizo, o sea, estamos haciendo misión, pero nunca se elaboró un plan misionero para decir, bueno, ¿qué queremos hacer ahora que, bueno, somos una iglesia, tenemos esto que es importante? Nunca se hizo, nunca se elaboró un plan en realidad. No hay, si se quiere, no hay un plan elaborado como iglesia toda, como comunidad de fe, presente en 3 países. No existe algo elaborado de manera, insisto, sistemática con, por ejemplo, los próximos 10 años como Iglesia Evangélica del Río de la Plata queremos hacer énfasis en tal o cual tema. Ese tipo de cuestiones no se ha hecho así. ¿Qué fue lo que se venía realizando en los últimos años? Como bien vos decías, tratamos de ir respondiendo como Iglesia Evangélica del Río de la Plata a los desafíos que como sociedad, en las sociedades en las cuales vivimos, nos encontramos. Hace 40 años atrás, en situaciones un poco más inclusive, en situaciones de dictaduras cívico-militares en todos nuestros países del Cono Sur, la importancia era la promoción y la defensa de los derechos humanos. Ahí había mucha claridad respecto de hacia dónde hay que ir. Pero después de eso, en el proceso de olas democráticas, desde los 80 para acá, en Paraguay un poco más tardío, después del 92, pero digo desde el 80 y el 90 para acá, las cuestiones no quedaron efectivamente claras para todos, o cada congregación, cada distrito fue siguiendo, haciendo misión respecto de las cuestiones que se le venían dando en esos contextos. Ahora, insisto, no es que se ha dejado de hacer misión, siempre se hizo misión. Sucede que en los distintos momentos los énfasis eran otros. Y en ese sentido, vuelvo con cuestiones que se marcaron en este sínodo del 98 que se celebró en General Ramírez. El pastor René Kruger, pastor doctor René Kruger, comentaba lo siguiente respecto de la misión y de qué es lo que se venía haciendo. En los inicios, en la región del Río de la Plata, la misión era concebida en términos de atención pastoral y transmisión de la fe a los miembros de la propia comunidad. Por eso fue lógico que durante un tiempo más o menos prolongado, la iglesia no se planteara el desafío misionero hacia afuera de sus filas tradicionales. Además, se suponía que prácticamente toda la población de nuestros países era católica y que no correspondía ofender a la hermana mayor quitándole miembros. Esto también, como comentaba el pastor doctor René Kruger, también fue de mucho peso en muchas de nuestras congregaciones durante muchísimo tiempo. Al inicio, como iglesia de inmigración, era casi lógico y obvio que el compartir la fe y el hacer misión era con los que eran parte de esa comunidad o parte de esas comunidades. Ustedes saben que la IER hay rusos alemanes, hay suizos y muchas otras comunidades que la integran a lo largo del tiempo. Y al principio era lógico que solamente se hiciese misión en esas comunidades. Ahora, cuando la Iglesia Evangélica del Río de la Plata se asienta en estos 3 países, en Uruguay, Paraguay y en Argentina, esas prioridades fueron cambiando. No eran solamente comunidades étnicas o de inmigración. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces hacemos misión con otros que no son originarios de estas comunidades étnicas? ¿Sí? ¿No? Bueno, esas discusiones se fueron dando. Y medianamente uno diría que eso ya está saldado. Entonces la pregunta es, ¿con quién hacemos misión? ¿Con todos? ¿De qué manera? Hay algunas cosas que quizás ya están saldadas o están discutidas, pero sobre qué ejes trabajar, quizás tendríamos que darnos esa discusión. Interesantísimo, ¿no?
Así que bueno, te agradecemos muchísimo, David, por estos aportes, digamos. ¿Hubiera algo que quisieras agregar como conclusión a este análisis de este trabajo que hiciste recorriendo una mirada así sintética, lo cual es realmente admirable porque analizar 30 años de trabajo sobre una temática es es casi una tesis, digamos. Así que si hubiera alguna conclusión que quisieras compartir. Mira, yo creo que retomando, yo cerraba este pequeño escrito que, insisto, vamos a dejarlo a disposición para aquellas personas que lo quieran consultar. Yo terminaba ese escrito haciendo una pregunta y me parece que es la pregunta con la que inició el pastor presidente. Yo preguntaba si, a raíz de todo lo analizado y todo lo expuesto en este pequeño documento, si es necesario reflexionar sobre la misión de la Iglesia, y si la respuesta es sí, la segunda pregunta es ¿por qué? Y ahí me parece que como se terminaba este escrito, ahí el pastor presidente tomó ese guante, si se quiere, y fundamentó por qué consideramos que es importante hacerlo. Y decía esto que es no menor. En 2018, o sea, hace poco, hace un año y medio atrás, o dos, de los 7 distritos eclesiásticos de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en 6, de manera directa o indirecta, nos estábamos preguntando, sin haber estado de acuerdo, qué es esto de la misión de la Iglesia, de qué manera hacerlo, cómo hacerlo, respecto de qué cuestiones. Insisto, me parece que sí es importante y al mismo tiempo me parece que es interesante que dialoguemos entre todos, entre la mayor cantidad de gente posible, para que podamos definir y poder estar de acuerdo qué es la misión de la Iglesia, de qué manera la podemos hacer, cómo la hacemos, con quiénes la hacemos, ¿no? Así que yo dejaría estas últimas reflexiones en torno a tu pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, David, por acompañarnos, por acompañar el trabajo y por el proceso de reflexión que estás ayudando a encaminar. Gracias a vos. Ahí dialogábamos con el magíster David Sela Heffel sobre los antecedentes de la IERP en el campo de la misión en los últimos 30 años, ¿no? Estamos en este panel de diálogo hablando y profundizando sobre pensar la misión desde el llamado de Dios, que son reflexiones y herramientas para profundizar la misión en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. En un primer término hablamos con el pastor presidente sobre el resurgimiento de la necesidad de trazar ejes programáticos o bien una teología de la misión de la IERP, si se quiere. Recién David Sela Heffel con su mirada sobre la realidad sociopolítica de la región, diferentes momentos históricos de la IERP en lo que respecta a la temática del plan de misión, de la temática de la misión. Y vamos a dar la entrada ahora a la pastora Anedore Fenhaus. ¿Cómo estás, Anedore? Gracias, estoy muy bien, Eugenio. ¿Cómo estás vos? Un gusto estar contigo nuevamente. Buenísimo, contento porque, bueno, esto es algo que yo creo que a todos nos moviliza, ¿no? Porque forma parte de nuestro ser iglesia, ¿no? Y estaba pensando recién, digamos, a partir de la realidad que planteó el pastor presidente en el sentido de que, y que reforzó David lo mencionó varias veces, ¿no? Siempre se hizo misión y que hay diferentes etapas en el desarrollo de estrategias en las diferentes etapas. Ahora estamos, bueno, con una realidad puntual, que ahí David señaló varias cuestiones, ¿no? Una realidad concreta que nos toca vivir y estamos buscando trazar líneas de misión consensuadas en la iglesia, digamos, con diferentes actores. Y entonces, bueno, queríamos preguntarte, ¿de qué y de dónde nos nutrimos para definir el rumbo de la misión?
Qué pregunta, Eugenio, ¿eh? ¿De dónde y de qué nos nutrimos en este tiempo en el cual estamos aislados, distanciados? Y en muchos sentidos nos preguntamos qué es lo que nos puede nutrir espiritualmente ahora que no tenemos ese contacto con nosotros que tanto nos ayudaba siempre a encontrarnos y a posicionarnos. Vos sabés que una persona muy cara a nuestra historia familiar tenía una rutina diaria de mañana siempre igual. Al levantarse escuchaba el noticiero por radio o leía el diario, depende de la situación, y después leía la Biblia todas las mañanas religiosamente, como necesitando ubicarse en primer lugar en la realidad que se estaba viviendo ese día, en la política, en la sociedad, en su entorno inmediato, para después consultar con la Biblia qué es lo que la Biblia tenía para decir sobre esta realidad. Como diciendo, bueno, la realidad necesito interpretarla a la luz de la Biblia y la Biblia necesita ser interpelada por la realidad que vivo. Un poco en esa conjugación entre entender y comprender la realidad concreta que estoy viviendo e interpretar las Sagradas Escrituras para poder entender y posicionarme, debe ser, creo yo, el camino a través del cual podemos trazar líneas programáticas o ejes programáticos de misión. Ojalá podamos encontrar algunos que nos ayuden a sentirnos una iglesia una, a pesar de las tantas diferencias concretas que tenemos, cada uno en el lugar donde le toca vivir, ¿no es cierto? Claro, porque si no la Biblia pasa a ser como una especie de... hasta es peligrosa, Nedore. Fíjate vos cuántas formas de justificar la violencia y el mal que uno puede observar a lo largo de la historia a través del uso de la Biblia sin tener en cuenta lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es genial ese ejemplo que pusiste de primero saber qué es lo que pasa y de ahí ir y venir con la palabra de Dios, ¿no? Es como un diálogo que va y viene, así lo entiendo yo, y me ayuda en muchas situaciones poder encontrar rumbos o respuestas a preguntas que sola no puedo resolver. Y es muy cierto lo que tú dices, Eugenio, que la lectura de la Biblia es todo un desafío, un tema, y puede llegar a ser bastante peligrosa porque nos puede distorsionar la palabra de Dios que está dentro de las Sagradas Escrituras a ser encontrada. Y en ese sentido, yo defiendo que en nuestra tradición protestante nosotros no leemos la Biblia ni de manera literal, ni fundamentalista, ni mucho menos selectiva, sino que la leemos a través del lente, si querés, del amor de Dios manifestado en Jesucristo y la voluntad de Dios de que todos tengamos vida plena y en abundancia. Como que eso tiene que ser el hilo conductor para leer las Sagradas Escrituras, que no tienen un valor en sí mismo, sino siempre tienen que estar relacionadas con la realidad de vida de quienes las leemos y buscamos el contacto y la bendición y la plenitud de Dios en ellas. En ese sentido, yo entiendo, Eugenio, que leer la Biblia, leer las Sagradas Escrituras, solamente tiene sentido si esa lectura nos lleva a través del amor de Jesucristo a Dios Padre. Así como Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderlo a Jesús y a junto con Jesús conducirnos al Padre. Y otro significado de lo que dicen las palabras de las Sagradas Escrituras en realidad no puede tener. Entonces, no sé si me explico, yo entiendo que de ninguna manera la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras es dictada por Dios, no es algo que Dios desde arriba o abajo o de donde fuere hubiera dictado, porque ahí se hace la pregunta en qué idioma dictó, si vamos al caso. O sea, no hay forma de decir que Dios dictó la Biblia y tampoco hay una Biblia original. Los alumnos en la escuela un día me preguntaron dónde se puede encontrar la primer Biblia, dónde está la Biblia original.
es como que ese no es el concepto de Sagradas Escrituras que tenemos, sino sostenemos que las Sagradas Escrituras contienen testimonios de fe que pronunciaron determinadas personas en un determinado tiempo histórico, social y cultural, y que esos testimonios tienen que ser interpretados a nuestra realidad de hoy día. O sea, la Biblia no es un libro de recetas donde yo puedo ir a preguntar por tal y cual tema y encontrar una respuesta única para todos por igual, sino la Biblia es la fuente de revelación divina a través de la cual nosotros podemos encontrarnos con el Dios de la vida, que quiere ayudarnos a poder posicionarnos y vivir nuestras vidas. Y volviendo al tema que nos convoca, que nos puede ayudar a hacer misión en medio de las realidades, las alegrías, los sufrimientos, todo lo que nos está convocando en lo concreto de nuestras vidas particulares, ¿sí? Yo te regreso un chiquitín todavía. Dale. Porque me parece fascinante esto de la mirada que hacemos como protestantes, como evangélicos, de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios y la forma en que miramos a partir de nuestro contexto, pero también mirando el contexto que vivían quienes expresaron lo que expresaron. Sí. Por ejemplo, si uno quisiera tomar, bueno, uno puede tomar diferentes expresiones escritas hace 3.000 años atrás y puede decir, pero esto es una locura lo que está diciendo ahí, ¿no? Por ejemplo, ahora pensando en el texto donde el apóstol Pablo le dice a las mujeres, ustedes quédense, tienen que quedarse en silencio en el culto. ¿Cómo interpretamos nosotros críticamente este tipo de afirmaciones y este tipo de expresiones? ¿Sí? Porque hay tradiciones que dicen, acá dice eso y la mujer tiene que quedarse callada. ¿Cuál es nuestra forma de interpretar? Claro, vos podés sacar ese texto del contexto y decir, la Biblia dice que la mujer debe callarse en la iglesia. Es más, dice, siguiendo la práctica general de la iglesia, las mujeres deben guardar silencio. Pablo es muy tajante en ese sentido y uno puede decir, la Biblia dice eso, así que ustedes, mujeres, cállense porque la Biblia dice. Pero uno también puede decir, oigan, esto se contradice totalmente con el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, un Jesucristo que lejos de reprimir a las mujeres, las empoderó, rompió barreras y códigos culturales de su época, le dio protagonismo a las mujeres. ¿Cómo puede ser que un texto del apóstol Pablo en una carta tenga semejante peso por encima de lo que Jesucristo transmitió? Si Jesucristo y el amor de Dios manifestado a través de él es el eje conductor, de ninguna manera nosotros podemos decir, la Biblia dice o Dios quiere, peor, que las mujeres nos callemos en las reuniones. El mismo Pablo se contradice con esta afirmación. Pablo le dio poder a las mujeres, le dio la carta a los romanos a una tal Febe, una mujer, y la envió a llevar la carta a Roma y le pidió a los romanos que se hagan cargo y la cuiden a ella. El mismo Pablo dice, ya no importa ser hombre o mujer, porque unidos en Cristo somos todos uno. Entonces hay una contradicción interna entre un texto en el cual el apóstol Pablo escribe eso y otros textos en los cuales él dice otra cosa. Después uno puede pensar, no, el apóstol Pablo se refiere a una ley. ¿Cuál es esa ley? Así como dice la tradición de la iglesia. Si uno estudia, no hay ninguna ley escrita en la Torá que dice que las mujeres se tienen que callar. Eso en todo caso es una ley oral, pero Pablo, como buen fariseo, jamás se referiría a una ley así. Entonces uno puede estar indagando en qué contexto y por qué Pablo escribe esto, y realmente el contexto de ese capítulo, Eugenio, no es si la mujer puede o no puede hablar. El contexto de ese capítulo donde él dice eso es que las cosas en la iglesia se tienen que hacer decentemente y con orden.
porque aparentemente había mucho desorden y éxtasis y situaciones que, según Pablo, y ahí yo coincido con él, no son lo que Dios quiere para su iglesia, porque no nos aportan nada. Entonces, si el tema de ese capítulo o de ese párrafo es que las cosas se hagan decentemente y con orden, él está llamando al orden y a la decencia, no a que las mujeres se callen. Y después uno puede ir más a fondo todavía y decir, en ese un versículo que habla de que las mujeres debemos callarnos en la iglesia, empieza diciendo cómo es la práctica general del pueblo de Dios. Pero quizás eso, como es la práctica general del pueblo de Dios, se refiere a lo que estaba antes, donde él dice que tenemos que hablar decentemente y cuidarnos en el orden. Así que depende cómo uno lee y cómo uno aplica el hilo conductor, Eugenio, puede enojarse con Pablo y decir era machista y esta parte de la Biblia yo no la leo más. Puede decir, Pablo tiene mucha razón, vamos a hacer callar a las mujeres. O puede decir, tenemos que ver el contexto e interpretar por qué Pablo dijo eso en ese contexto y a ese grupo de gente y buscar la voluntad de Dios, la palabra de Dios que está muy por encima de la palabra escrita, que se encuentra meditando y ayudando a que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos haga entender. Esto ya es teología complicada, pero bueno, solo para un ejemplo, ya que me lo traes a colación esto de que las mujeres tenemos que callarnos, por suerte hemos aprendido en nuestra tradición yarpina de que eso no es el hilo conductor del amor de Dios en nuestra vida. Y eso no está, pero ni siquiera ni siquiera en debate en absoluto, digamos. Y lo que quería aportar a lo que señalás, digamos, Pablo es tan contradictorio como nosotros, como nuestras propias contradicciones, y es muy interesante esto que manifestás, digamos, porque nos encamina a esto que estamos conversando, ¿no? El hilo conductor a través del amor de Dios, el amor de Dios que está en la persona de Jesucristo, ¿no? Y todo esto, Anedore, en primer lugar, digamos, en lo que respecta a la misión en sí. ¿La Biblia tiene una receta para hacer misión? Ay, Eugenio, te acabo de decir que la Biblia no es un libro de recetas. Y ahora me estás pidiendo una receta. Ay, qué bárbaro. Pero yo quería una receta. Bueno, vamos a tener que buscar en otro lado, no en la Biblia. La Biblia no nos da recetas. O sea, de hecho, la pregunta, ¿por qué hacemos algo y qué tenemos que hacer? Nos las hacemos diariamente. Yo supongo que vos también. O sea, yo hago algo porque me gusta, porque alguien me lo pidió hacer, porque me siento obligada o porque alguien me llama a hacerlo. ¿Por qué yo hago las cosas? ¿Por qué yo quiero hacer misión y qué me impulsa a hacer misión? Y vos sabés que es muy interesante que en las Sagradas Escrituras, volviendo otra vez a la Biblia, bueno, para ese tema en realidad me has convocado para hablar un poco de misión desde la perspectiva bíblica. Todos los grandes personajes de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que tuvieron protagonismo en la vida del pueblo de Dios después de los primeros cristianos y hasta el Apocalipsis, son personas que han sentido el llamado de Dios para hacer algo. No es que se le ocurrió a Abraham decir, bueno, me voy de Ur, de mi pueblo, y llevo a mi familia y me voy a la tierra prometida, sino un día el Señor le dijo a Abraham, Abraham, levántate, vete de tu país y vete a instalar en la tierra prometida. Lo mismo pasó con Moisés. A Moisés tampoco se le ocurrió por modus propio volver a Egipto para sacar a su pueblo, al pueblo de Israel, de la represión egipcia. Fue Dios quien se le acercó y le dijo, yo quiero que vos vayas y que hagas lo que yo de manera inmediata no puedo porque necesito que tú vayas y saques a mi pueblo. Lo mismo pasó con los profetas, Eugenio. A los profetas Dios los llamó y les dijo, quiero que tú vayas a tal y tal lugar y hables con tal y tal persona o que le digas al pueblo. Y los profetas se exponían feo a veces a situaciones delicadas y hasta peligrosas por responder al llamado que Dios les había hecho.
Y a veces tienen excusas. Moisés también tuvo excusas. Moisés también dijo, no, Señor, yo no sé hablar, yo no puedo ir. No, le dijo el Señor, te voy a mandar con Aarón, con tu hermano. Él va a hablar, pero vos tenés que dirigir. Y después, no me van a creer, dame una señal. Y le dio el bastón, ese que se convertía en serpiente. A Jeremías le dijo, no tenés excusa, porque desde que estuviste en el vientre de tu madre, yo ya te elegí. Y así podemos seguir. Los grandes personajes de la Biblia, del pueblo de Dios, fueron llamados. Dios los llamó para que cumplan con una determinada misión. No es que lo hacen porque se les ocurrió o porque les parecía bueno a ellos o porque se les encontró un texto por el escrito o qué sé yo lo que fuere. El llamado, Dios llama a sus obreros a actuar y Dios me llama a mí, te llama a vos, llama a todos los que nos están escuchando ahora, llama a personas, a comunidades, a iglesias, a pueblos para cumplir con una determinada función en un determinado contexto histórico. La pregunta es cómo nosotros respondemos a ese llamado, si estamos en condiciones y dispuestos a escucharlo y a responderle y en dado caso a exponernos a situaciones muy delicadas, o si hacemos oídos sordos y no lo escuchamos y hacemos cualquier otra cosa, como Jonás. ¿Te acordás de Jonás? Jonás no quería ir a decirle al pueblo lo que Dios le estaba pidiendo y le fue bastante mal, terminó en la panza del pez. Y así creo que si vamos al testimonio bíblico, la misión empieza con el llamado, Eugenio, con el llamado que Dios nos hace para en un determinado momento histórico, a una determinada situación histórica, llevarle el evangelio del amor de Jesucristo a sus hijos e hijas, a nuestros hermanos y hermanas. Y un llamado que es contextual, ¿no? Porque hoy también nos está llamando de una manera totalmente diferente a la que él llamó a Moisés, ¿no? Es decir, a Moisés le habló de una determinada manera. Hoy nos está hablando a nosotros y cómo lo escuchamos, ¿no? ¿Sabes qué, Eugenio? Yo a veces pienso que Dios a nosotros también nos habla de manera tan inmediata como lo hizo con Moisés y con tantos otros, solo que nosotros no lo describimos de esa forma. Un ejemplo muy trivial, te habrá pasado también que pasaste por una casa y de repente se te ocurrió parar el auto, bajarte, tocar el timbre y saludar a esa gente. Y esa gente estaba en ese momento necesitando que alguien llegue y que alguien le traiga un mensaje alentador. En la Biblia diría, y el Señor se le apareció a Eugenio para decirle, vete a tal y tal casa y toca timbre porque allí está fulano que te está esperando. Nosotros no lo decimos así, pero nos pasa de igual forma que el Señor nos llama, y no solamente como personas, sino como comunidades. Y a mí me parece que el fundamento de la misión o el fundamento para encontrar el eje de la misión es a qué nos está llamando. Y ese tan famoso concepto de la missio Dei es un concepto latín, la misión Dei de Dios, la misión de Dios. Dice exactamente eso, o sea, no es algo que inventé yo, sino que uno va adquiriendo a lo largo del año como fundamento de actuar pastoral y personal, de que el Padre envió al Hijo. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, entre los tres, nos envían a nosotros al mundo para llevar el Evangelio al mundo y para cambiar el mundo que tanta necesidad tiene de cambio para que pueda ser un poco más digno, un poco más humano, un poco más espiritual y para que podamos en este mundo vivir aquello que Dios quiere para nosotros. En ese sentido, Eugenio, yo entiendo que en realidad no hay que preguntar qué misión queremos hacer o qué misión vamos a hacer, sino a qué misión estamos llamados. ¿Cuál es la misión a la cual Dios nos está llamando en este momento? Y cómo, como personas y como iglesia, debemos escuchar y responder a ese llamado
que Dios nos está extendiendo. Y a partir de ahí, Eugenio, ojalá podamos encontrar cada uno en su lugar, de manera participativa con el hermano y con la hermana, encontrar respuestas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te está pidiendo Dios en este momento? ¿A qué nos está llamando Dios en este momento? ¿Cuál es el eje, el horizonte en el cual necesitamos orientar nuestra misión? No porque a nosotros se nos ocurre y porque es lindo y porque vamos a llenar la iglesia, sino porque es lo que Dios está esperando de nosotros. Suena un poco patético, perdóname, mal podríamos definir nosotros el horizonte de la misión entonces. Dios actúa a través de nosotros, pero no somos nosotros los que definimos, sino nosotros definimos en base a lo que escuchamos y a lo que Dios nos está pidiendo. Ese es el concepto que yo tengo de misión. Porque si no, cada uno hace lo que le conviene, lo que le parece, lo que le hace bien, y no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Porque otra vez, ahí podemos errar muy grande. Si interpretamos la realidad de una determinada manera y leemos las Sagradas Escrituras de una determinada manera que no está orientada en el amor de Dios y en el deseo de que todos tengan vida en abundancia, podemos equivocarnos mucho. Y no quisiera que eso nos pase y ruego realmente a Dios que nos ilumine, más que nada ahora en este tiempo tan sensible y tan complicado, de que nos ilumine, de que nos muestre, que nos llame y nos haga escuchar ese llamado, para que lo que vamos a definir, lo que estamos a punto de buscar, sea lo que responde a su llamado y no a nuestros deseos. Es interesante eso, Nedore, y realmente es muy bueno que lo hayas expresado así con tanta claridad, que el plan, si se quiere, no es nuestro, es un plan que Dios tiene para nosotros. Y nos llama y nos necesita. Y necesita que escuchemos su voz. Y fue el ejemplo que pusiste de parar el auto. Yo creo que muchos podemos dar testimonio de esto. No necesariamente de haber parado el auto, pero sí, digamos, de haber estado en un determinado momento en que era necesario estar para una persona. O que alguien llegó a nosotros en un momento en que necesitábamos, digamos. Claro, y vos podés decir eso fue casual, claro, podés decir esto fue una casualidad, o esto se me ocurrió a mí y te podés palmear a vos, o podés decir fue la mano de Dios que en ese momento actuó y que concedió que en ese momento el encuentro tan necesario se pueda dar. Y en ese momento vos o yo o quien haya sido, fuimos herramientas de Dios. Así como Dios circunstancialmente usó a los grandes protagonistas de la historia de la fe, del pueblo de Israel, de las primeras comunidades, así también necesita usarnos a nosotros. Y la iglesia como tal es una herramienta de la misión de Dios. En realidad el que hace misión es Dios. Nosotros aportamos desde nuestras posibilidades y ojalá con la capacidad de responder a lo que escuchamos de lo que Él nos está pidiendo hacer, ¿sí? Ahora, qué cosa tan genial esta responsabilidad que Dios nos da. O sea, ser coautores de la historia que es suya, digamos. O sea, no sé si coautores, digamos, pero sí ser protagonistas de esta historia que es suya, digamos, del amor que Él tiene para con lo que Él creó, ¿no? Que no se limita a mi baldosa, ¿no? También tiene que ver con los que están alrededor nuestro, con el mundo que nos rodea, con la creación, ¿sí? Con un todo, ¿no? Es sumamente hermosísima esa imagen. Es el concepto que yo defiendo, Eugenio. Hay muchos otros, obviamente, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que la misión pasa por ser nosotros instrumentos de la paz de Dios, como dice esa hermosísima canción, y prestarnos como sus manos, como sus oídos, como sus pies, como sus labios, para llevar el Evangelio al mundo. Y no para hacer algo que me gratifica a mí y que me hace sentir mejor a mí y que me ayuda a mí,
sino que aporta a que el Evangelio pueda estar presente en el mundo. Y en ese sentido, la misión siempre es algo que nace desde los orígenes de la propia esencia de Dios, que es esencial para la iglesia. Y ya hacemos la curva a lo que decía nuestro pastor presidente al comienzo, que la misión es parte constitutiva del ser iglesia, porque si no llevamos el Evangelio al mundo, hemos equivocado grande nuestro actuar y nuestra forma de ser personas de fe en este mundo, es lo que yo pienso. Es interesante, digamos, y ¿hay alguna tensión entre la aceptación o no del llamado y la misión? ¿De qué manera influye esto en el ser comunidad, el ser iglesia? A ver, hay muchas tensiones, sobre todo cuando vamos a lo concreto. Y así como yo defiendo que hay que escuchar lo que Dios nos está pidiendo, también defiendo que hay que ser misericordiosos con la realidad y con las personas que viven esa realidad. Hay temas muy, muy sensibles que chocan con tradiciones, con culturas, con formas de interpretar la Sagrada Escritura durante centenarios de años, que no podemos nosotros pretender tirar por la borda, y obviamente se producen tensiones. Lo importante es tener el horizonte claro. Si Dios nos llama a predicar el Evangelio es un Evangelio de la y de la dignidad para todos. Entonces no podemos discriminar a quienes por ahí son diferentes a nosotros solo por el mero hecho de ser diferentes o porque durante demasiado tiempo nos enseñaron que eso no está bien, sino tenemos que ir al encuentro de modificar esas cosas que nos están lastimando. Fíjate, hace 50 años atrás hubiera sido muy extraño encontrar una pastora mujer en la IERP. Hoy día creo que nadie siquiera le llama la atención que tengamos pastoras mujeres. Ahí se ha producido un cambio que fue, sí, un choque, una tensión, un conflicto en algún momento, y así puede haber otros temas hoy que también producen conflictos y tensiones. Pero si somos hermanos y hermanas, si nos respetamos en nuestras formas de ser y aceptamos dejarnos interpelar por la palabra de Dios manifestada en Jesucristo, yo tengo plena confianza de que estos procesos nos van a ayudar a poder llevar libertad, paz, plenitud, dignidad a todos los seres queridos y también a la creación. No se trata solamente de los seres humanos, se trata de la creación toda. Así es, Anedore. Te agradecemos muchísimo, Anedore, por tu aporte, excelente aporte, digamos, esta mirada que va más allá de esta tarea que se está desarrollando en lo que tiene que ver con líneas programáticas y estratégicas para la misión de la IERP, sino, bueno, mirar la Biblia y cómo esto nos genera, nos da aportes, digamos, para poder pensarnos como cristianos, cristianas y como comunidades de fe. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Eugenio, por este espacio y saludos, cariños, abrazos virtuales a todos quienes nos están siguiendo y ojalá podamos juntos encontrar la forma adecuada de trazar líneas para responder al llamado de Dios. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Anedore. Ahí estábamos dialogando en este tercer bloque de nuestro espacio que ya estamos finalizando. Agradecidos por este panel al pastor presidente Leonardo Schindler, al magíster David Sela-Heffer y a la pastora Anedore Fenhaus. Hoy estuvimos dialogando sobre pensar la misión desde el llamado de Dios, reflexiones y herramientas para profundizar la misión en la IERP. Esperamos realmente haber sido un aporte y que esto nos sirva a todos y a todas para seguir pensando nuestro ser como iglesia. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Chau, chau.